Buenas noches, amados hermanos. Bueno, aquí nuevamente, amados hermanos, pensando en el estudio y vamos a estudiar los extremos se tocan. Vamos en la página 144. Y aquí estamos ya, pues, en la vida del Maestro Jesús y Juan, ¿sí? Pero vamos a leer la última parte del video pasado para darnos cuenta de la lectura, para seguir el ritmo. Dice así: Mateo no quiso estar inactivo mientras Jaime, Juan y María trazaban el plan y se fue a Samaria y compuso un manuscrito con los principales puntos del maestro y lo que coordinaba con aquellos principios en las escrituras, que no podía variar mucho con los evangelios, que griegos, egipcios y sus derivados daban, compuestos, como sabemos, a raíz de la batalla de Moisés. Bueno, pues ya había sido mucho antes la batalla de Moisés, pero en los evangelios que escribieron los hermanos, pues debieron de anotar lo de la batalla de Moisés, como lo dice aquí el maestro, porque pues realmente yo pienso que nosotros no conocemos los verdaderos escritos de los apóstoles, porque en una parte dice el maestro que cuando fundaron la religión católica, eh, llegaron como 54, 52 o 54 evangelios, ¿sí? Y de esos 54 evangelios escogieron únicamente 4 y los acomodaron a su conveniencia. Entonces, verdaderamente, yo pienso que nosotros no conocemos los escritos de los Mesías, de los apóstoles y los verdaderos escritos de los Mesías, porque todo lo confundieron, lo volvieron nada. Entonces dice aquí: por fin el tribunal, diríamos, del apostolado, María, Jaime y Juan habían coordinado el plan y división para los 12 apóstoles y son llamados los 11 más un sustituto para el prevaricador Judas, que no debo omitir que se ahorcó en la misma noche de la entrega de su maestro. Pero lo hemos de encontrar en esta etapa. Y al ser llamados los apóstoles, son llamados también los discípulos, que con los que Jesús heredó de Juan eran más de 50, y entre ellos el griego Esteban, joven y templado. O sea que vea, siempre se han nombrado 12 apóstoles, ¿cierto? Dicen que son la religión dice que son 12 apóstoles. Pero resulta que aquí el maestro nos dice: yo le creo al maestro Joaquín Trincado porque entonces yo tengo que estar segura de lo que estoy estudiando, ¿verdad? Entonces aquí el maestro deja anotado que con todos los
los apóstoles que tenía el maestro Jesús y los que tenía el maestro Juan llegaron a una suma de 50. Y entre ellos el griego Esteban, joven y templado, que se, que se entrenó mal, pues salió predicando por Jerusalén y tan pronto como hizo cargo a los judíos de la muerte de Jesús, los judíos lo apedrearon y aún en medio de la pedrea oraba al Padre por aquellos ciegos sobre cuyas cabezas habían pedido la sangre de Jesús. Esa peroración era oída por el policía secreto del Sanedrín, Saulo. Saulo se dio cuenta de todo. Sí, vamos a seguir lo que dice, lo que hizo Saulo. Que continuó, Saulo, que consintió aquel asesinato. Y eso que no había conocido a Jesús, que si lo conoce y lo oye en todos aquellos justos nombres que les en, Dilgo dice ahí, a los escribas en las sinagogas, Pablo allí lo ejecuta. Pero si Saulo vio impasible el martirio de Esteban cuando expiraba y pedía al Padre, Saulo se sobrecogió. Las palabras que oía las había escuchado de niño en la escuela de Gamaliel. Se las recordó hacia los 12 o 14 años. Juan y la refrescaba hoy aquel mártir que se retiró anodadado, renunciando a su cargo del Sanedrín y compró un folleto de los Evangelios de Cristo, que como concordaba en mucho con lo que enseñaban la escuela de Gamaliel, Saulo formó un propósito firme de predicar el Evangelio a las gentes. Y como el Evangelio era hecho para el Cristo, que los egipcios creyeron el más fuerte y mejor Dios, Saulo, que oyera de los judíos que Jesús había dicho, hijos de Dios, por lo cual había sido sacrificado, lo creyó. El cordero de que hablaban los profetas, más como las abluciones que el mismo Saulo, como tantos otros judíos, recibieron de Juan en el Jordán, las creyera como una purificación. Saulo agregó esa ceremonia al evangelio cristiano, con buena fe, eso sí. Se fue a Antioquía y fundó la primera iglesia cristiana allí, donde ya estaba arraigada la creencia del Cristo, cuando las abluciones que luego han sido el sacramento del bautismo. Pero entonces, fijémonos, amados hermanos, que
ese embrollo, ¿sí? De la religión cristiana, mm, ha sido un problema, porque también nos embaucaron a nosotros en ese lío. El bautismo no existe porque Juan no bautizó a nadie, el Maestro Jesús no fue bautizado, ¿sí? Simplemente el pueblo tenía la costumbre de ir a bañarse, ¿sí? Y ellos pensaban que con el baño se limpiaban los pecados. Era una creencia que ellos tenían. Y entonces ahí nace, ¿sí? De esa creencia nace el bautizo, ¿sí? Eso fue creado por, por Saulo. Pero entonces es que aquí, cuando Jesús, él funda la religión cristiana, ¿sí? Cuando la pelea de Moisés, cuando el lío del- de libertar al pueblo de Israel, Moisés recibió, o él tenía, por ser el primogénito, tenía en su poder la piedra ungida por Jacob y el testamento secreto de Abraham. Esas dos cosas llevaba Moisés en plena pelea. Entonces, para Moisés no perder el testamento, hizo un hueco en la arena y metió allí el testamento entre la arena y le colocó la piedra encima. Y en esa pelea, en ese ir y venir de los soldados, encontraron la piedra, pero ellos ya habían, Moisés ya había pasado al otro lado con todo su pueblo. Pero cuando ellos pasaron, Moisés al momento no se acordó, ya se acordó después, pero él volvió a recoger la piedra y el testamento, con tal suerte que no lo encontró porque los soldados y Aiteques se llamaba, eh, Saulo se llamaba Aiteques en la existencia de Moisés, ¿sí? Y él era casado con una de las hijas de Faraón que se llamó Escota. Pero cuando encontraron la piedra, ellos no regresaron a Egipto, pensando en la represalia de, de este hermano, sí, del faraón. Entonces ellos se fueron, salieron de Egipto y se fueron a otro lado. Se llevaron la piedra y al encontrar la piedra ellos la alzaron y le decían, hemos ganado, tenemos el Dios de los israelitas, ¿sí? Bueno, no sé qué tantas cosas dirían, pero ellos creyeron que esa piedra era el Dios y el de los israelitas. Y ellos tenían esa piedra, era de santo y seña. Es decir, le decían Cristo para tener presente de que Cristo quiere decir peligro en el antiguo hebreo, dice el maestro juez. Y entonces, pues ahí se formó el problema y ya luego desencarna Aiteques, ¿sí? Que era yerno de Faraón, y más tarde encarna y viene a ser Saulo, ¿sí? Entonces ahí siendo Saulo, ahí es donde él funda la religión cristiana. Pero ya había nacido porque el maestro dice que todo lo tenemos grabado en nuestro espíritu. Y como él era fanático en eso, pues se recordó de que él tenía algo que hacer y se puso a hacer lo que no tenía que hacer.
Entonces, ya ahí nace el Cristo en la religión cristiana, nace cuando Moisés y sigue en la existencia de Jesús, ¿sí? Y ya luego, después viene en el año 325 después de Jesús, viene Constantino y crea la religión católica, apostólica y romana. Entonces, en el año 325, ahí muere la religión judía, ¿sí? O sea, la religión cristiana y judía muere en el año 325 para nacer la católica, apostólica y romana. Entonces, miremos que, bueno, son tantas las cosas que no sé nosotros por qué no podemos, digamos, hay existencias donde nosotros como que, bueno, no sé, nos embolatamos, no sé qué es lo que nos pasa. Sigo leyendo, amados hermanos. La muerte de Esteban retrasó mucho la salida de los apóstoles y llegaban noticias de la iglesia de Antioquía. Pablo recibió avisos del apostolado negándole que pudiera llamarse apóstol de Cristo en nombre de Jesús. Pero Pablo ya se había fanatizado a sí mismo y más cuando había ido a Galatea y Galicia, donde los brigantinos tenían por base el Cristo. Y más creyeron cuando aquel hombre fogoso por su fe se llamaba apóstol de Cristo. Y como predicaba conforme al Evangelio y agradaba la ayuda que pedía de los grandes para los pequeños, principio que no podía faltar de esa doctrina desde que era la base de la unidad proclamada por Sed en el sánscrito y Veda. Sí, que era esa, ahí nació la beneficencia, porque había que, pues se pedía a los que tenían para darle a los que no tenían, pero no eran miserias, sino era pues una ayuda que los ayudara verdaderamente a salir de sus problemas. El Confucio y los libros de Moisés hacían muchos progresos. Pablo con su prédica y sus cartas no había maldad en su intención, pero sí la había en el error de la hechura del Cristo y Saulo se vio precisado a ir a Jerusalén a hablar con los apóstoles de Jesús. Porque es que les hacía contrapeso, lógicamente. Los apóstoles hablando de Jesús y Pablo hablando de Cristo. Entonces, eso era tremendo. Y ahora todavía la controversia está casi igual. Son cosas que se deben de analizar porque tenemos tantos embrollos nosotros mismos que verdaderamente nosotros somos los culpables por habernos dejado embolatar en esas condiciones. Bueno, aquí vamos a ver pues. Llegado a Jerusalén y vístose con Pedro, no se pudieron entender porque Pedro, por el efecto del fin de Jesús,
Estaba voluble y miedoso y se encubría muchas veces acudiendo al templo de los judíos, a pesar de que les echaba la culpa de todos los males su maestro Jesús. Pablo comprendió que nada podía esperar de aquel hombre que no defendía a su maestro. Y en el último en entrevista, en poco estuvo que no se fueran a las manos, porque Pedro dijo que los romanos tenían la culpa de la muerte de Jesús. Pablo arremetió contra los judíos, entendiéndolos, pero los dos se atribuían ser el primero. Pero era una pelea que tenían entre Pablo y Saulo. Saulo, que es el mismo Pablo. Pablo entonces fue a ver a Santiago, Jaime y Juan, que estaban con María, y les enteró de todo lo sucedido con Pedro, a quien no se reconocería. Ante aquel tribunal expuso su pensamiento. Pablo quedó maravillado al oír a Jaime que los hombres son salvos con bautismo y sin él, circuncidados o incircuncidados, que lo que había era predicar era el amor de hermanos, ayudando en todo a los humildes y procurando su libertad sin que perdieran nada de autoridad los señores. Como Pablo sentía también estos amores, pero no entraba en que el Cristo, cuyos evangelios él predicaba, no pudiera menos de ser persona, y que si no lo había sido antes, era forzoso que fuera Jesús. Esto extrañó tanto a María que le pidió a Pablo que volviera al día siguiente. Se reanudó el apostolado y se dispuso la salida de cada uno a su destino, llevando consigo discípulos, y predicar abiertamente las doctrinas de Jesús sin ritos ni ceremonias, formando congregaciones donde se instruyese y que no se tuviera fórmula de admisión por el bautizo ni por la circuncisión, y que en todo caso los apóstoles se auxiliaran y se apoyasen en el pueblo, al que se les enseñara, al que se les enseñaría el amor a sus señores, pues estos no podrían menos que reconocer el beneficio que el amor lleva consigo, que es la paz y la fraternidad de los hombres, y cuando el temor desaparece, las luchas y las guerras no pueden existir, pero que había un país donde unos reyes ya dominaban por el Cristo, y ese quedaba reservado a Jaime, el que dirigiría por derecho la herencia y juramento a los apóstoles, y ordenaría la administración de las congregaciones
por lo que todos darían conocimiento a sus progresos, que Pedro, para gestionar lo que fuese necesario ante el emperador, se fijase en los alrededores de Roma, enseñando al propio tiempo la doctrina de Jesús para contrarrestar en lo que era error, y las iglesias cristianas abiertas por causa de Pablo, pero ayudándolo en lo que tenía de verdad de las doctrinas de Jesús. Al día siguiente llegó Pablo y fue enterado de lo que dispuesto y acató el y reconoció a Santiago como jefe de la misión y a Juan como consejero, que por quedar en Mesopotamia le podía en todo momento comunicar lo que Pablo quedó admitido en el apostolado en sustitución de Judas, pero que sólo podría predicar a los gentiles, pero no en España, a donde se dirigía Santiago, y allá iría para la ayuda la madre a la que Pablo admiró y le pidió que le reconociera como hijo. Y cada uno salió a su destino. Bueno, aquí, a pesar de todas las cosas, sí, de todos los errores que cometió Pablo, sí, Pablo de Tarso, démonos cuenta, amados hermanos, que él en su nobleza le pidió a la Madre María que lo reconociera como hijo. A mí me parece una parte muy noble de él, sí, pero que lógicamente que nosotros como espíritus que somos hemos tenido muchos vericuetos y hemos tenido muchos problemas, como el problema que se le presentó a Saulo, ¿sí? Se encaprichó y bueno, en fin, todas estas cosas son los que quedaron escritas, que el maestro las deja para nosotros poder hacer un análisis de lo que es la vida de nosotros mismos, de lo que son las controversias de las vidas que tenemos en cada mundo. Es decir, nos cuesta mucho trabajo salir de tantos problemas, pero que mirándolo bien, pues realmente el espíritu tiene caídas y levantadas, porque de todas maneras, pues no sé por qué nos toca así, pero ya tenemos muy en cuenta que tenemos es que seguir adelante, ¿cierto? Y ya estamos en el camino, afortunadamente, de seguir adelante, porque hemos encontrado el camino, hemos encontrado a dónde estar y a dónde nos guían, quiénes nos guían. Este hecho bien examinado es el más trascendente de la historia de la familia misionera, en el que prevalece la autoridad del investigador y de María Eva por su rango de madre y depositaria del amor como Santiago de la justicia. Sucedía esto a los 16 años de la muerte de Jesús. Santiago pasó a España sentando su cátedra en Zaldúvar, hoy Zaragoza. Entonces, no fue tan lejos porque vea 16 años a lo que empezaron, pues lógicamente que siempre
habían estado con el programa de expandir la doctrina, ¿cierto? Pero es que yo me he dado cuenta que siempre ha habido tropiezos. Por ejemplo, ahora en estos momentos, ¿cierto? La doctrina del espiritismo, luz y verdad, parece que estuviera desconocida, ¿sí? Pero que verdaderamente la religión es la única enemiga, ¿sí? Porque sembraron también todos los prejuicios de estos hermanos que supieron cómo enfermarnos el alma. Ay, Padre mío. Pasaron los primeros años con grandes frutos en la fundación de congregaciones donde los hombres fraternizaban y procuraban los apóstoles confederar a todos los señores en una sola familia, consiguiendo ese objetivo en 3 años. Santiago, que unió 52 ciudades de la hoy Aragón, mandando discípulos de seguida por los castillos y País Vasco para formarle el cordón al Cristo, y los reyes de Brigantium sostenían. O sea que vean, la religión del Cristo también eso dio rápido vida, es decir, tomó vida, porque yo no sé, como digo, es que es tan difícil, tan difícil. Las cosas malas como que se reparten rápido y en cambio las buenas duran mucho para poderlas propagar. En este tiempo Santiago recibió cartas de Pablo quejándose del proceder de Pedro y hubo de acudir a poner paz entre los dos, llamando, hallando más justicia en favor de Pablo, pues comprobó que Pedro sublevaba a los judíos contra Pablo, en tanto que Pedro me- se mezclaba con los gentiles en sus costumbres. Y como Pedro era testarudo y celoso de ser el primero de los apóstoles, porque Jesús lo considerara un tanto por la edad, y Pablo, según su entender, era recto. Ante su convicción era intransigente. Los arregló lo mejor que pudo y Pablo empezó a justificarse por cartas ante aquellas iglesias que Pablo le había soliviantado. Ahí tenemos estos hechos que fueron reales en nuestro plano tierra. Vuelto Santiago a su cátedra en Zaragoza, que progresaba grandemente por dos razones muy favorables. La primera, la unión de aquellas 52 ciudades que eran regidas ya por el señor de Saldúa, y de esa unión todos recibían beneficios. Y la segunda, porque si toda la Iberia era raza adámica, en aquella región de Aragón, Levante y Andalucía eran árabes o israelitas, y esto no podía ser menos favorable que la unión de las ciudades bajo un solo señor, porque estando en la masa de aquellas gentes el principio de la doctrina que Santiago predicaba, pronto se harían luz. Y además que Santiago tuvo el acierto de escribir y dar diariamente la ley en
una carta de justicia y libertad en la que todos subían y ninguno bajaba. El imperio de Roma tenía muy poco o nada que hacer en aquellas tierras y aún que pertenecía a su carro, no era romano más que para el pago de impuestos. Por lo demás, administración no solo no la quitaría Roma, sino que de allí copiaba muchos puntos saludables porque en verdad allí estaba todo lo bueno de los fenicios, egipcios, griegos y asiáticos, porque por su belleza y riqueza del suelo y su contacto con el África, lo más sobresaliente en el comercio y la industria allí iba y no ha sido aún sobrepasado el arte que allí se desarrolló. Entonces vemos aquí, amados hermanos, todo lo que verdaderamente nosotros podemos entender y comprender, que las luchas de los misioneros, ¿sí?, han sido fuertes, y aquí en este caso la lucha para hacer Jaime unió los 52 pueblos que estaban desunidos, ¿sí? Entonces ya quedaron bajo un solo mandato, ¿sí? Y la lucha sigue y sigue, porque es que realmente, como dije antes, pues las cosas buenas son difíciles de uno poderla. Podemos decir que para nosotros aceptamos más fácil una mentira que una verdad, ¿sí? No, no sé por qué, pero realmente hay que luchar y hay que tratar de entender y comprender. Y aquí vemos la lucha, ¿sí?, de los misioneros y aún de los apóstoles, porque siempre es una lucha estar aquí y allí, y además a los apóstoles también los mataron a piedra y a lo que pudieron, porque también esa época fue terrible. Y entonces, bueno, aquí tenemos este estudio tan grande y tan cierto, porque es lo que sucedió en nuestro plano tierra. Este es el estudio de nuestro propio yo, de todos los espíritus que estamos aquí, que hemos andado de mundo en mundo. Entonces, los dejo, amados hermanos, con un fuerte abrazo y me encantó estar con ustedes. Muchas felicidades.